La idea justamente era, en este video, poder compartir información útil y necesaria para odontólogos y para médicos, para poder, en definitiva, prevenir la osteonecrosis maxilar medicamentosa, que es una patología de relativamente reciente aparición, porque tengo entendido que los primeros estudios o los primeros reportes son del año 2003 aproximadamente. ¿Qué es, Ariel, la osteonecrosis maxilar medicamentosa? La definición que aceptamos tanto los médicos como los odontólogos es de una lesión donde se ve el hueso del maxilar, ya sea el superior o el inferior, y que se ha producido de manera espontánea o se ha producido después de una intervención, pequeña intervención quirúrgica o después de que se ha hecho una extracción dental y que dura más de 6 semanas sin cicatrizar. Es problemática porque es una puerta de entrada de infecciones, eso puede dar origen a una verdadera necrosis del hueso maxilar, no es solamente que está descubierto el hueso porque la encía no lo cubre, sino que aparte ahí generalmente se meten gérmenes y pueden ocurrir muerte celular del tejido óseo del maxilar. ¿Cuáles son estas drogas que alteran estos procesos metabólicos óseos y para qué se usan? Las drogas son varias, hay un grupo genérico que se llaman bifosfonatos, de los cuales hay algunos que en otros países se usan muchísimo más que acá, como el alendronato. Acá el alendronato prácticamente ha dejado de usarse y se utiliza en nuestro país muchísimo más por boca el ibandronato, que es más potente y permite una administración más espaciada, permite administración mensual por boca. Y también hay bifosfonatos que son bastante potentes que se pueden dar por vía venosa, por infusión. Los bifosfonatos son muy tóxicos para el tejido, no se pueden dar ni por vía subcutánea ni por vía intramuscular. La única vía parenteral aceptada es la vía venosa. Y entre ellos está el mismo ibandronato que se puede hacer con una frecuencia de cada 3 meses, por ejemplo, en osteoporosis estamos hablando, o se puede usar también el ácido soledrónico, también conocido como soledronato, que se puede dar anualmente porque es mucho más potente y en osteoporosis está aceptado el uso anual. Aclaremos que hay pacientes que por cuestiones oncológicas, pacientes con cáncer, pueden necesitar estas drogas, pero a dosis generalmente bastante mayores que las que se utilizan en osteoporosis y a intervalos más frecuentes. Por tanto, la dosis anual acumulada en esos pacientes de estas drogas va a ser mucho más grande que en osteoporosis y en ellos también va a ser mayor el riesgo de la osteonecrosis de maxilar. También tienen su rol importante en esto los antiangiogénicos. Exactamente. Los antiangiogénicos son muy usados en oncología y son drogas que justamente impiden el crecimiento de neovasos, que son los que van a irrigar un tejido, y por eso se utilizan en oncología para impedir el rápido crecimiento de los tumores que requieren para eso una buena irrigación. Entonces, estas drogas también se han visto asociadas con relativa frecuencia en pacientes oncológicos con la osteonecrosis de maxilar. Que tendríamos que los odontólogos incluir en la anamnesis de nuestra historia clínica, si están tomando las dos medicaciones que estás describiendo, y también si han tenido antecedentes de irradiación por alguna terapia de radiación en cabeza y cuello, tengo Muy entendido. importante. Muy importante en el interrogatorio es eso, porque el caso de pacientes oncológicos, sobre todo si han tenido cáncer de cabeza y cuello, pueden haber recibido radioterapia y la radioterapia a cualquier zona de la cabeza y del cuello va a afectar también los maxilares y va a aumentar el riesgo de esta afección que nos ocupa. Y Perfecto. hablando de antirresortivos, no mencionamos al denosumab, que no es un bifosfonato, pero que es quizá hoy día la droga más utilizada en el tratamiento de la osteoporosis. Y tiene la particularidad de que una aplicación de esta droga tiene un efecto, perdura la droga en el organismo 5 o 6 meses, pero después desaparece. Al revés de los bifosfonatos que se acumulan en hueso y, como vos bien sabés, persisten ahí por años a veces.
Por eso, la perspectiva a largo plazo entre un paciente que hace bifosfonatos, ya sea inyectables u orales, y el paciente que hace el denosumab subcutáneo es completamente distinto, porque uno puede esperar un tiempo y sabe que después de 5 o 6 meses el denosumab desaparece del organismo, no queda ni en el hueso ni en ningún otro tejido. ¿Cuáles son los procedimientos odontológicos, por ejemplo, que no conllevan un riesgo? Los procedimientos endodóncicos no ofrecen riesgo con ninguna de las drogas, eso está claro, pero los otros procedimientos que son más invasivos, que suponen una pequeña cirugía o una extracción, esos son los que vamos a tenerles un poco más de temor a que se presente la complicación. Y por eso con el denosumab bastaría en principio con esperar 6 o 7 meses después de la última inyección para proceder con el tratamiento odontológico sin tanto temor de que vayamos a tener la complicación. Podríamos globalizarlos en aquellos que no tienen intervención de la parte ósea, como bien dijiste, endodoncia, prótesis, tallado de dientes, prótesis Exacto. parciales removibles o prótesis fijas dentarias. Tal cual. Sí, y otra cosa que no conlleva riesgo es la ortodoncia, pero lo que es importante en la ortodoncia aclarar es que como en definitiva estas terapias que se meten o involucran en el metabolismo óseo van a alterar también la respuesta del hueso ante las presiones y las tracciones, que de eso se trata la ortodoncia, con lo cual, si bien no hay riesgo, podría no ser eficaz el tratamiento o no poder movilizar dientes, digamos, que eso Exacto. también es importante. Uno dice una prótesis parcial removible, que es algo que está por fuera, no está instalado dentro ni del hueso ni de las encías, se pone y se saca literalmente, pero atenti que si esta prótesis no está bien adaptada y produce una lesión o un movimiento constante en los tejidos, puede ser también una puerta de entrada para una no cicatrización y el desarrollo de esta enfermedad. Lógicamente no nos vamos a meter nosotros los odontólogos a interrumpir tratamientos, ni mucho menos, porque lo que tenemos entendido, que lo hemos hablado, es poner un poco la balanza de riesgo y beneficio y prioridades. ¿Cómo te parece que debería ser la comunicación o la interrelación entre nosotros, digamos, médico y odontólogo? Eso es muy importante. Yo, en general, en mi práctica, cuando le tengo que iniciar un tratamiento con estos antirresortivos a una paciente, les recomiendo la visita al odontólogo para que antes incluso de empezar el tratamiento se pueda tratar cualquier foco de gingivitis más o menos importante, hacer un detartraje, una limpieza, como para empezar con el pie derecho. Es importante conocer más o menos con qué frecuencia se puede dar esto. Y en pacientes que están tratados por tiempos razonables con bifosfonatos, digamos menos de 4 o 5 años, que es el límite que hoy día se le pone ese tratamiento, no conviene alargar más tiempo la exposición a los bifosfonatos orales. Y lo mismo los pacientes que están haciendo denosumab, el otro antirresortivo del cual hablamos ya, generalmente la frecuencia es de un caso cada 2.000 pacientes tratados o 3.000 pacientes tratados, así que es una frecuencia bastante baja. Es más alta en los pacientes oncológicos, como también lo dijimos, y en un estudio muy importante que se hizo en Estados Unidos para el tratamiento de la osteoporosis con denosumab, por ejemplo, que se llamó el estudio Freedom, participaron más de 2.000 mujeres que fueron tratadas durante varios años con bifosfonatos. Hubo en total, creo que 200 casos de osteonecrosis de maxilar, pero en muy pocos casos se pudo hacer una relación causal entre el denosumab y la aparición de la osteonecrosis. O sea que estamos hablando de una patología realmente poco frecuente. Pero pienso, Sí, si fuese uno el paciente o sí, si es un paciente nuestro, exacto. es el 100%, digamos. Todo lo que sea prevenir de forma fácil, siempre me gusta, digamos. Sin Porque duda. nos importa tanto saber los factores de riesgo. Un par de patologías que son la diabetes, que el paciente diabético está más expuesto a infecciones que la generalidad de la población, y en la otra patología donde se ha visto más una asociación, digamos, también con
la presentación de esta complicación es más precoz que en las pacientes que no padecen, es la artritis reumatoidea, que no es una cosa tan rara de ver No. en la gente mayor, digamos, ¿no? ¿Y los que toman glucocorticoides también? Ese es otro grupo de riesgo también, está reconocido recientemente como que los glucocorticoides, que también afectan el metabolismo hidrocarbonado y pueden generar una diabetes corticoide, también están en sí, porque bajan las defensas, también pueden estar relacionados con esto. Sí, sí. Perfecto, o sea que ante esas situaciones, más alarma todavía Más podemos. alarma y cuidado y prevención sobre todo, ¿no? ¿Quién trata la osteonecrosis maxilar medicamentosa? En etapas iniciales lo tratan los odontólogos y en etapas más complejas, cirujanos Entran los cirujanos maxilofaciales en general, o sí. de cabeza y cuello. O de cabeza y cuello, claro, claro. Sí, se ¿Y suelen hacer equipos conjuntos, ¿no? Sí. cómo hacemos un diagnóstico diferencial? ¿Con qué patologías o qué similitud con qué patologías bucales tiene la osteonecrosis maxilar medicamentosa? Tengo entendido que con la osteomielitis, por ejemplo, y con Claro, la osteoradionecrosis, que es muy similar y que solo el diagnóstico diferencial termina siendo histológico, el histológico, sí, sí, el sí. histológico, pero que los signos y los síntomas pueden ser Sí, la variados. presentación clínica es prácticamente igual, ¿no es cierto? Claro, Creo que en exacto. eso han colaborado patólogas odontológicas argentinas que han aportado ciertos criterios para diferenciar lo que es la osteonecrosis medicamentosa de la radio-osteonecrosis, ¿no es cierto? En un paciente oncológico es fundamental diferenciar si se presenta la lesión, si fue por los rayos o si fue por la medicación que está tomando antirresortiva, ¿no es cierto? Por Para supuesto. saber cómo va a seguir la historia después también, ¿no? ¿Y el tratamiento? Y el tratamiento sería esto que decíamos, si se trata de paratormona, la paratormona, como sabés, es el remedio antiosteoporótico más costoso hoy por hoy, salvo un nuevo aditamento que hay, que es un potente anabólico, que es el romosozumab, y no hay noticias, yo por lo menos no tengo noticias de que cómo se porta el romosozumab como tratamiento de la osteonecrosis de maxilar. Pero Ajá. la paratormona sí se ha usado y es bastante efectiva, y no hay que pensar en un tratamiento a largo plazo, porque es tan potente, es tan rápida, que en 3, 4, 5 meses de tratamiento ya el hueso ha respondido, se ha podido cerrar la lesión y generalmente se ha podido intervenir para cubrir, para que la encía cubra ese hueso afectado. Entonces no es el tratamiento de 2, 3 o 4 años que hacemos en la osteoporosis. Tengo una pregunta, ¿la falta de vitamina D también sería un factor predisponente ante esta patología o un factor de riesgo? Se lo han planteado los investigadores, es una cuestión que ahora en humanos parece estar abierta, porque no hay mucho estudio al respecto. Hay algunos estudios en animales, por ejemplo, se han hecho estudios en ratas que parecieran indicar que la osteonecrosis va a ser más activa, se va a presentar antes si hay carencia de vitamina D. Pero en humanos eso está medio en veremos. De todas maneras, como generalmente se puede considerar que la vitamina D es mandatoria en el tratamiento de la osteoporosis, se supone que todos los pacientes que están tomando bifofonato o haciendo hormona paratiroidea o denosumab también están con su suplemento de vitamina D. Y si uno quiere saber para sí mismo, digamos, o para un familiar, el mejor momento de saber si llegan al fin del otoño o del invierno con carencia de vitamina D es hacer en ese momento el dosaje, no hacerlo en pleno verano. Bueno, el mensaje yo lo dirigiría tanto a médicos como a odontólogos. Eh, Hacer prevención de la patología bucal es tremendamente importante para ambos campos, y los que lo saben hacer son ustedes, por eso nosotros los médicos tenemos que mandar al odontólogo a nuestros pacientes preventivamente, explicarles a los pacientes antes de empezar un tratamiento antirresortivo que este riesgo, aunque remoto, está, y que la mejor manera de hacer esto es la prevención y la prevención constante. O sea, mientras dure el tratamiento, el control odontológico periódico y la limpieza bucal periódica deberían estar. Y que ante cualquier cosa rara que noten en la boca, por supuesto una pieza floja, alguna lesión en la encía que no cierra, tienen que consultar, no dejarlo estar y no hacer remedios caseros, porque ahí les va, digamos, la suerte
de la salud maxilar. Y de nuestra parte, que si llegamos a detectar o a tener algún paciente que esté bajo este tipo de terapias, Sí, que no tengamos ninguna duda en literalmente levantar el teléfono y sí, sin comunicarnos duda. con ustedes para tener más detalle de ese paciente puntual y de ahorrarles realmente un problema. Exactamente, O sea, exactamente, porque por prevención. allí está indicado parar el tratamiento antiosteoporótico que están haciendo, esperar un tiempo, abrir un paréntesis y ver cómo evoluciona la cosa para después luego reiniciar los tratamientos que corresponden.